El aire en la casa olía a café recién hecho y a traición. Roberta lo supo en el instante en que cerró la puerta a sus espaldas. El pesado roble ahogando los ruidos de la calle. 2 semanas fuera, cerrando el proyecto más importante de su carrera, y volvía a un silencio que no era paz, sino una emboscada. Su casa, esa estructura de cristal y líneas puras que ella misma había diseñado como un santuario, ahora se sentía como una jaula de exhibición. Las paredes blancas parecían haber absorbido toda la calidez, dejándola expuesta bajo la luz fría de la tarde madrileña. En el salón la esperaban, no con la alegría de un reencuentro, sino con la quietud de un tribunal. Su marido, Mateo, con la mirada perdida en la alfombra persa que habían comprado en su último viaje a Estambul. Su hermana menor, Alicia, sentada con una falsa modestia, retorciendo un pañuelo en sus manos. Su madre, con esa expresión de dura pragmática que siempre usaba antes de dar una mala noticia. Y su hijo, Daniel, de 16 años, con el rostro convertido en una máscara de hielo. Nadie se levantó, nadie sonrió. Solo el murmullo de la cafetera en la cocina rompía una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Roberta dejó su maletín en el suelo. El sonido del cuero contra el mármol fue un estruendo. Su vida, hasta ese preciso instante, había sido un edificio perfectamente construido. A sus 45 años era la prueba viviente de que se podía tener todo. Una carrera brillante como arquitecta, un matrimonio que el resto del mundo consideraba un modelo de estabilidad y un hijo adolescente que era su mayor orgullo. Cada mañana, el sol se filtraba por los inmensos ventanales de su casa en el barrio de Salamanca, iluminando una vida de éxito calculado. Su rutina era metódica, casi un ritual. El primer café mientras revisaba los planos, el beso rápido a Mateo antes de que él saliera a la galería de arte que financiaban en conjunto, y el abrazo a Daniel, un chico que había heredado su inteligencia y la sonrisa fácil de su padre. Creía tener una red de apoyo sólida como el hormigón. Su hermana Alicia, a quien había ayudado a montar una pequeña floristería, siempre estaba ahí para una comida improvisada o para escucharla quejarse del estrés. Su madre, aunque crítica, parecía admirar en secreto la fortaleza de su hija mayor. Sus amigos, una colección de parejas igualmente exitosas, completaban el cuadro de una existencia plena y segura. Soñaba con ver a Daniel entrar en la universidad, con viajar con Mateo cuando se jubilaran, con diseñar una última casa, una más pequeña, junto al mar. Esperanza, esa era la palabra que definía su futuro. Pero las grietas llevaban tiempo apareciendo, finas como un cabello, y ella, la arquitecta experta en detectar fallos estructurales, las había ignorado. Hacía meses que las conversaciones con Mateo se habían vuelto superficiales, llenas de silencios incómodos que él atribuía al cansancio. Es solo una mala racha, mi amor. Mucho trabajo, le decía, y ella le creía porque era más fácil que enfrentar la verdad. Notó que Alicia pasaba cada vez más tiempo en su casa, incluso cuando ella no estaba. La excusa era siempre la misma. Daniel me necesitaba, o quería asegurarme de que Mateo comiera algo decente. Lo veía como un gesto de amor fraternal, no como la lenta ocupación de su territorio. Su propia madre había empezado a lanzar dardos sutiles. Estás siempre tan ocupada, Roberta. Un hombre necesita atención. Tu hermana, en cambio, tiene todo el tiempo del mundo. Comentarios que ella desechaba como la típica preocupación de una madre de otra generación. Incluso las finanzas, su dominio, habían mostrado señales extrañas. Pequeños retiros de efectivo de la cuenta conjunta que Mateo justificaba como gastos de la galería. Ella, inmersa en su trabajo, simplemente asentía, confiando ciegamente en el hombre con el que había construido un imperio desde la nada.
Intentaba minimizarlo todo. La fatiga que sentía no era solo por el trabajo, era un agotamiento del alma, un esfuerzo constante por mantener en pie una fachada que se estaba desmoronando por dentro. Se decía a sí misma que todas las parejas pasaban por crisis, que el estrés era el precio del éxito, que su familia la quería, se aferraba a la idea de que tenía todo bajo control, que solo necesitaba terminar ese gran proyecto para poder dedicarse a reparar las pequeñas fisuras de su vida. Estaba equivocada. No eran fisuras, eran las marcas de una demolición planificada. Ahora, de pie en su propio salón, el olor a café se le antojaba el aroma de un funeral, el suyo. Recorrió con la vista los rostros de su familia. Vio la culpa en los ojos de Mateo, el triunfo mal disimulado en los de Alicia y la fría resolución en los de su madre. Pero fue la mirada de su hijo la que le rompió el corazón. No había rastro del niño que había criado. Solo un resentimiento gélido, una distancia abismal. El silencio se estiró durante una eternidad. Un vacío que absorbía todo el aire de la habitación. Fue Daniel quien finalmente lo rompió. Levantó la barbilla y con una voz que no reconoció, una voz de hombre, dura y cortante, pronunció la sentencia. La miró directamente a los ojos, sin una pizca de duda o de piedad. «Mamá, tu tiempo ya pasó». Cada palabra fue un golpe físico. Roberta sintió que le faltaba el aire, que el suelo bajo sus pies se abría. «Papá es más feliz con ella». Y entonces su hijo señaló a Alicia, su hermana, quien por primera vez bajó la mirada, no por vergüenza, sino con una modestia ensayada, casi teatral. En ese instante, Roberta lo comprendió todo. No era solo la pérdida de su marido, era una traición total, orquestada por las personas en las que más confiaba. Su sangre, su familia, el edificio de su vida no tenía grietas, se había derrumbado por completo y ella estaba atrapada bajo los escombros. El mundo de Roberta se contrajo hasta convertirse en un punto de luz cegadora. Los rostros de su familia se desdibujaron, sus voces se convirtieron en un zumbido distante, como el de un insecto atrapado tras un cristal. El aire, denso y cargado con el aroma del café, se solidificó en sus pulmones. No podía respirar. Sintió cómo sus manos, esas manos que habían dibujado planos y levantado edificios, comenzaban a temblar con una violencia incontrolable. Un frío helado le recorrió la espalda, instalándose en la boca del estómago como una piedra. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo un silencio atronador que nació en su interior y se expandió, ahogando cualquier posible respuesta. Su mirada se movió lentamente, de la sonrisa culpable de Mateo a la falsa modestia de Alicia, deteniéndose finalmente en su hijo, en Daniel. Buscó una grieta en su máscara de hielo, una señal del niño que había acunado, del adolescente al que había enseñado a mirar las estrellas. No encontró nada, solo un extraño, un juez que la había condenado sin juicio. Fue en ese vacío donde una extraña calma la invadió, una calma terrible, la que precede a la demolición. Sin decir una palabra, se dio la vuelta. Cada movimiento fue deliberado, preciso. Recogió su maletín del suelo de mármol. No miró atrás. Caminó hacia la puerta de roble, su santuario ahora profanado, y la abrió. El ruido de la calle de Madrid la golpeó como una ola, un mundo que seguía girando ajeno a su implosión. Cerró la puerta a sus espaldas, dejando dentro su vida entera. Se fue sin nada más que el bolso que colgaba de su hombro y una dignidad hecha añicos. La primera noche la pasó en un hotel anónimo cerca de Atocha, una habitación impersonal, con paredes de un beige insípido y un olor a desinfectante. El contraste con su hogar, con cada rincón diseñado por ella, era una tortura. Se sentó en el borde de la cama inmóvil durante horas, mientras la ciudad se iluminaba y luego se apagaba a través de la ventana.
El silencio ya no era una elección, era una prisión. Repasaba la escena una y otra vez en su mente. Cada palabra, cada mirada. ¿Cómo no lo había visto? La arquitecta, la experta en estructuras, no había sido capaz de ver que los cimientos de su propia vida estaban podridos. A la mañana siguiente, su teléfono, que había silenciado por instinto, cobró vida sobre la mesita de noche. Vibraba con una insistencia demencial. La pantalla mostraba el recuento de la carnicería. 118 llamadas perdidas. De todos ellos, abrió los mensajes con dedos torpes. El de Mateo era un balbuceo cobarde. Roberta, por favor, tenemos que hablar. No quería que fuera así, pero he vuelto a ser feliz. Te mereces a alguien que... No pudo seguir leyendo. Lo borró. El de su madre era un bloque de pragmatismo helado. Alicia siempre lo ha amado en secreto. Es una buena chica, pero necesita un hombre que la cuide. Mateo necesitaba atención. Era lo mejor para la familia. ¿Para la familia? ¿Qué familia? La suya acababa de ejecutarla. Luego, el de Alicia. Una obra maestra de cinismo disfrazado de arrepentimiento. Hermana, lo siento. No tanto. Nunca quise hacerte daño. Las cosas simplemente pasaron. Espero que algún día puedas perdonarnos. La palabra hermana le quemó los ojos. La presión social no tardó en llegar. Un mensaje de una vieja amiga. Roberta, me he enterado. No sé qué decir. Mateo parecía tan infeliz últimamente. La culpa, sutilmente, se depositaba sobre sus hombros. Su suegra la llamó, y su voz, habitualmente melosa, era ahora un látigo. Le has arruinado la vida a mi hijo. Siempre con tu trabajo, tu ambición. Una mujer debe cuidar de su hogar. Roberta colgó sin decir nada. Estaba siendo borrada, sistemáticamente, de la narrativa que ella misma había escrito. Pero el golpe más cruel, el que finalmente le partió el alma, llegó desde las redes sociales. Por un impulso masoquista, abrió Instagram. Y allí estaba. Una foto publicada por Alicia hacía apenas una hora. Estaban en la cocina de su casa. Su cocina. Mateo la abrazaba por la cintura, sonriendo a la cámara. Alicia tenía la cabeza apoyada en su hombro, con una expresión de felicidad radiante. Y a su lado, Daniel, su hijo. Sonreía también, una sonrisa forzada, pero una sonrisa al fin y al cabo. El perro de la familia, Leo, estaba a sus pies. El pie de foto era una estocada final. Por fin en casa. La felicidad está en las cosas simples. Family first. Roberta sintió que el suelo volvía a desaparecer. Estaban reescribiendo la historia, borrando su existencia con un filtro de Instagram. El mundo aplaudiría a la nueva y feliz familia. Y ella sería solo un pie de página, la exmujer amargada y ausente. Se quedó mirando la pantalla, la imagen quemándole la retina, hasta que el teléfono se oscureció. Pasó las siguientes 48 horas en un limbo, un estado de shock paralizante en la impersonal habitación de hotel. No comió, apenas durmió. El dolor era tan físico que le costaba moverse. Era un animal herido, buscando la oscuridad para lamerse las heridas en soledad. Se sentía despojada, no solo de su marido y su hogar, sino de su identidad. ¿Quién era ella sin el título de esposa, de madre, de pilar de esa familia? Pero en la tercera mañana, al amanecer, algo cambió. Mientras la primera luz del día teñía de gris las paredes beiges, el dolor insoportable comenzó a mutar. El entumecimiento dio paso a una claridad gélida. La tristeza se solidificó, convirtiéndose en una rabia fría y afilada. La arquitecta dentro de ella despertó. Vio la traición no como una tragedia, sino como un fallo estructural catastrófico. Y como cualquier arquitecta sabe, cuando la estructura está comprometida, no se ponen parches, se demuele, se limpia el terreno y se empieza a construir de nuevo.
Su silencio se transformó. Ya no era el silencio de la víctima, era el silencio de la estrategia. Se levantó de la cama, fue al baño y se miró en el espejo. Vio el rostro de una extraña, con los ojos hinchados y la piel pálida. Pero detrás del dolor vio una chispa, una determinación de acero que había olvidado que poseía. Abrió su portátil ignorando las notificaciones. No buscó vuelos a lugares lejanos ni artículos de autoayuda. Buscó una sola cosa: el mejor abogado de divorcios de Madrid. La lucha no sería por venganza, sería por supervivencia, y ella, Roberta, la constructora, iba a diseñar el plano de su propia reconstrucción, ladrillo a ladrillo. La oficina de Javier Montes no tenía ventanas con vistas a la ciudad. Sus paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros de derecho con lomos, de cuero oscuro, creando una atmósfera de fortaleza impenetrable. El aire olía a papel antiguo y a victorias costosas. Montes, un hombre de unos 60 años con el cabello plateado y unos ojos que parecían capaces de leer las cláusulas más pequeñas de un contrato a distancia, escuchaba sin interrumpir. No ofrecía pañuelos ni palabras de consuelo, ofrecía estrategia. Roberta no lloró. Se sentó erguida en la silla de cuero frente al imponente escritorio de caoba y expuso los hechos con la misma precisión con la que presentaría un proyecto arquitectónico. Desplegó sobre la mesa una carpeta que había preparado durante la noche. Dentro no había fotos sentimentales ni cartas de amor. Había extractos bancarios, escrituras de propiedades, actas de constitución de la Galería de Arte y un meticuloso registro de cada euro que ella había invertido, ganado y reinvertido en el patrimonio familiar durante los últimos 20 años. Ella no era solo la esposa, era la arquitecta financiera de su imperio. «No quiero su dinero», dijo Roberta, su voz firme, sin un atisbo de temblor. «Quiero lo que es mío, lo que yo construí, y quiero mi casa. El resto se lo pueden quedar». Montes la observó por encima de sus gafas de lectura. Vio a una mujer que había pasado del shock a la acción sin detenerse en la autocompasión. Asintió lentamente. «La traición es un mal negocio, señora, pero la premeditación es un error legal que se paga caro». Tomó una pluma. «Su hermana y su marido han sido descuidados. La vanidad es el talón de Aquiles de los necios. Usaremos sus propias publicaciones en redes sociales como prueba de adulterio continuado. Es flagrante. La estrategia que trazaron fue rápida, silenciosa y letal. Primero, una solicitud de medidas cautelares urgentes para congelar todas las cuentas y activos conjuntos. Segundo, la demanda de divorcio, reclamando la totalidad de su participación en los negocios y la adjudicación del domicilio conyugal por ser su principal artífice y propietaria intelectual. No había espacio para la negociación. Era un golpe quirúrgico. «Ellos creen que usted está destrozada en un hotel», dijo Montes, mientras su secretaria preparaba los documentos. «Creen que tienen todo el tiempo del mundo para consolidar su nueva vida. No se lo daremos». Firmar esos papeles fue como firmar el certificado de defunción de su vida anterior. Cada trazo de la pluma era un adiós. Pero no sintió tristeza. Sintió el frío y duro alivio de una amputación necesaria para detener la gangrena. Al salir de la oficina, el sol de Madrid le pareció más brillante. Por primera vez en días respiró hondo. El aire ya no olía a traición, olía a pólvora. La primera explosión ocurrió esa misma noche. Mateo había llevado a Alicia a cenar a un restaurante con estrellas Michelin, el tipo de lugar que Roberta siempre consideró pretencioso. Quería celebrar su libertad. Al final de la cena, cuando el camarero llegó con la cuenta, Mateo le entregó su tarjeta de crédito con un gesto magnánimo. El camarero regresó unos minutos después con una expresión incómoda. «Lo siento, señor, la tarjeta ha sido rechazada». Mateo frunció el ceño.
Probó con otra, rechazada, la de débito, fondos insuficientes. El sudor frío comenzó a perlarle la frente. La sonrisa de Alicia se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión y vergüenza. El murmullo de las otras mesas pareció subir de volumen, enfocándose en ellos. Humillado, tuvo que llamar a su madre para que pagara la cuenta con su propia tarjeta. La llamada a Roberta entró a las 11 de la noche. Ella estaba en un pequeño apartamento que había alquilado, un espacio minimalista y funcional. Vio el nombre de Mateo en la pantalla y lo dejó sonar hasta que se cortó. Inmediatamente después entró un torrente de mensajes de texto. ¿Qué has hecho, Roberta? ¿Te has vuelto loca? No puedes hacerme esto. Es mi dinero también. Contéstame. Esto es la guerra. Roberta leyó los mensajes con una calma glacial y apagó el teléfono. La guerra había empezado hacía mucho tiempo. Ella solo estaba empezando a luchar. Los días siguientes fueron un asedio telefónico. Las llamadas de Alicia, primero lastimeras, luego histéricas. Roberta, por favor, no tenemos dinero ni para la compra. Piensa en Daniel. Las de su madre, alternando entre súplicas y amenazas. Estás destruyendo a esta familia por tu orgullo. Siempre has sido una egoísta. Pero sus palabras ya no podían herirla. Eran solo ruido. El ruido de un edificio que se derrumba. Roberta se había vuelto sorda a sus manipulaciones. Su silencio era su respuesta más poderosa. Cada llamada ignorada, cada mensaje sin leer, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a su alrededor. Un muro no para aislarse, sino para proteger la nueva estructura que estaba diseñando. Mientras ellos se ahogaban en el pánico de una vida de lujos interrumpida, Roberta se sumergía en el trabajo. Rescató viejos proyectos personales que había abandonado, bocetos de casas pequeñas y sostenibles, diseños que hablaban de funcionalidad y paz, no de opulencia y apariencias. Por primera vez en años, no trabajaba para mantener un estilo de vida, sino para salvarse a sí misma. El trabajo ya no era una fuente de estrés, sino un ancla, un refugio donde su mente podía crear en lugar de recordar. Una semana después, recibió un correo electrónico de Javier Montes. El asunto era escueto. Medidas cautelares concedidas. Abrió el archivo adjunto. Era la orden del juez. No solo congelaba todas las cuentas, sino que le otorgaba el uso y disfrute exclusivo del domicilio familiar en un plazo de 72 horas. Roberta cerró el portátil, se levantó y fue hacia la ventana de su pequeño apartamento. Abajo, la vida de la ciudad continuaba, indiferente. No sonrió, no sintió euforia. Sintió el peso de la victoria, que era tan solitario como el de la derrota. Había demolido la estructura podrida. El terreno estaba limpio. Ahora empezaba la parte más difícil. Construir algo nuevo sobre las ruinas, sola. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal. El plazo de 72 horas se sentía como una cuenta regresiva hacia una detonación. Roberta no esperó al último minuto. Al amanecer del segundo día, se subió a su coche. No llevaba nada consigo, salvo la orden judicial doblada en el asiento del copiloto y una calma gélida que le servía de armadura. Mientras conducía por las calles de Madrid, que despertaban lentamente, cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, para reafirmar su propósito. No volvía a su hogar. Volvía a reclamar un territorio ocupado. La casa de cristal y líneas puras que había diseñado como un nido, ahora le parecía una fortaleza que debía asaltar. Aparcó en la acera de enfrente. Se quedó unos minutos observando la fachada. Su fachada. La luz de la mañana se reflejaba en los ventanales, impidiéndole ver el interior. Era como mirarse en un espejo que ya no le devolvía su imagen.
Vio la floristería de Alicia aparcada en la entrada, un detalle tan vulgar, tan fuera de lugar, que le provocó una náusea seca. Era una bandera de conquista plantada en su jardín. Se bajó del coche. Sus pasos sobre el asfalto resonaron con una firmeza que no sentía. Cada metro, hasta la puerta de roble, fue una batalla contra el impulso de dar media vuelta y huir. Pero la arquitecta en ella sabía que no se puede construir sobre terreno inestable, y ese terreno era suyo. Metió la llave en la cerradura, giró. El clic familiar le sonó extraño, como el eco de otra vida. Empujó la puerta. El olor a café la golpeó de nuevo, pero esta vez no era el aroma de una emboscada, sino el de una profanación. En el salón, sobre la alfombra persa, estaban los restos de un desayuno. 2 tazas, un periódico abierto, un jarrón con flores baratas de la tienda de Alicia. Estaban viviendo su vida, usando sus cosas, sentándose en sus sillas. La rabia, fría y precisa, le recorrió las venas. Los encontró en la cocina. Su cocina. Mateo estaba apoyado en la encimera, leyendo algo en su tableta. Alicia, vestida con uno de sus albornoces de seda, removía una sartén en el fuego. Se reían de algo. La escena era tan absurdamente doméstica que por un segundo Roberta se sintió como una intrusa. Pero el sentimiento duró lo que un parpadeo. Su presencia fue como una ráfaga de viento helado. El primero en verla fue Mateo. La sonrisa se congeló en su rostro, reemplazada por una expresión de pánico puro. Dejó caer la tableta, que golpeó el suelo con un ruido sordo. Alicia se giró, y al ver a Roberta, su rostro se contrajo en una máscara de indignación y miedo. «¿Qué haces aquí?», siseó Alicia, como si Roberta fuera una ladrona. Roberta no le respondió a ella. Su mirada estaba fija en Mateo. Avanzó lentamente hacia la isla de mármol que separaba la cocina del comedor. Desdobló el papel que llevaba y lo deslizó sobre la superficie pulida. El documento se detuvo justo frente a él. «Tienes 72 horas para irte», dijo Roberta. Su voz era baja, controlada, sin una sola inflexión. «He decidido ser generosa y darte solo 24». Mateo miró el papel sin tocarlo, como si quemara. «Roberta, no puedes hacer esto», empezó a balbucear. «Esta es mi casa también». «Era», lo corrigió ella. «Era nuestra casa. Ahora es un activo en litigio. Y el juez me ha concedido el uso exclusivo. A mí». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Coge tus cosas, las de ella, y vete». Fue entonces cuando Alicia explotó. «No tienes derecho, nosotros nos amamos. Tú nunca estabas, siempre con tu trabajo. Él necesitaba a alguien que lo cuidara». Roberta finalmente la miró, y por primera vez no vio a su hermana. Vio a una extraña con una ambición desesperada. «El amor no paga las facturas, Alicia», dijo con un desdén helado. «Y por lo que veo, las cuentas que pagaban tu floristería y tu apartamento ahora mismo están congeladas. Así que, si yo fuera tú, empezaría a empacar». En ese momento, Daniel apareció en el umbral de la cocina. Llevaba el pijama puesto, el pelo revuelto, los ojos hinchados de sueño. Se detuvo en seco al ver la escena. Su mirada pasó de su padre a su tía y finalmente se posó en su madre. Roberta sostuvo su mirada esperando ver algo, cualquier cosa. Arrepentimiento, confusión, dolor. Pero solo encontró una hostilidad silenciosa, una lealtad herida hacia el nuevo orden familiar. «Mamá», dijo, y su voz era un murmullo acusador. «Daniel», respondió ella, y su tono no fue el de una madre suplicante, sino el de una mujer que establece un límite. «Tu padre y ella», dijo, señalando a Alicia con un gesto casi imperceptible. «Se van. Tú decides si te vas con ellos o te quedas, pero esta casa, a partir de hoy, tiene nuevas reglas». No hubo más discusión. La autoridad en su voz era absoluta, innegociable. El pánico se apoderó de ellos. Mateo,
completamente desarmado sin su dinero y su estatus, parecía un niño perdido. Alicia empezó a sollozar, una actuación patética que ya no conmovía a nadie. Roberta les dio la espalda y caminó hacia el salón. Se sentó en su sofá, el que daba al jardín, y esperó. Escuchó el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, de maletas arrastrándose por el suelo, murmullos furiosos, acusaciones veladas. La frágil estructura de su amor se desmoronaba ante la primera adversidad real. Una hora después, se fueron. Mateo ni siquiera la miró al pasar. Alicia le lanzó una mirada llena de odio. Daniel fue el último en salir. Se detuvo en la puerta. «Lo has destruido todo», le espetó, con un veneno que le rompió a Roberta el corazón mucho más que la traición de su marido. Luego cerró la puerta. El silencio que quedó después fue diferente. Ya no era opresivo, era un vacío, un lienzo en blanco. Roberta se quedó inmóvil durante mucho tiempo, escuchando el latido de la casa vacía, su casa. Se levantó y caminó lentamente por las habitaciones. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana barriera el olor a café y a mentiras. Fue a su dormitorio, cogió el albornoz de seda que Alicia había usado y, sin dudarlo, lo tiró a la basura junto con las flores baratas del jarrón. No fue un acto de rabia, fue una demolición, la primera y necesaria limpieza del terreno sobre el que, ahora sí, podía empezar a construir de nuevo, sola. Los días que siguieron a la expulsión fueron un eco. La casa, ahora impecablemente silenciosa, se había convertido en una catedral de su soledad. Cada habitación era una capilla dedicada a un recuerdo, cada objeto un relicario de una vida que ya no existía. Roberta deambulaba por los pasillos como un fantasma en su propio mausoleo. La victoria legal se sentía hueca, un trofeo ganado en un estadio vacío. Había recuperado las paredes, pero había perdido el hogar que contenían. El silencio ya no era un arma, era un castigo, un recordatorio constante de todo lo que le habían arrebatado. Su hijo, esa era la herida que no dejaba de sangrar. Las palabras de Daniel, «Lo has destruido todo», resonaban en el vacío, rebotando en los ventanales de cristal hasta perforarle el alma. El primer fin de semana se dedicó a purgar. Con la precisión metódica de un cirujano extirpando un tumor, comenzó a borrar las huellas de su familia, no con rabia, sino con una necesidad desesperada de aire limpio. Abrió armarios y vació cajones. La ropa de Mateo, sus libros, sus ridículos trofeos de golf amateur, todo fue a parar a grandes bolsas de basura negras. Luego, las fotos. Arrancó de las paredes cada marco, cada imagen de sonrisas falsas y vacaciones felices. No las rompió, simplemente las apiló boca abajo en una caja, sellando el pasado con cinta adhesiva. Era un trabajo físico, agotador, que le dejaba el cuerpo dolorido y la mente extrañamente en calma. Cada bolsa que sacaba a la acera era un ancla que soltaba. Pero la ausencia de Daniel era un vacío que no podía llenar con nada. Su habitación permanecía intacta, un santuario congelado en el tiempo. La tabla de skate apoyada contra la pared, los pósteres de bandas que ella no entendía. El desorden adolescente que antes la irritaba y ahora anhelaba con una ferocidad que le cortaba la respiración. Entraba allí y se sentaba en el borde de la cama, inhalando el leve rastro de su olor, un fantasma de su niño. ¿Dónde estaría? Estaría bien. La imagen de él, sonriendo forzadamente en esa foto de Instagram junto a Alicia, era una tortura. Sabía que su hijo estaba siendo envenenado, manipulado por la narrativa que la pintaba a ella como la villana. Y no podía hacer nada. Cualquier intento de contacto sería visto como una agresión, una prueba más de su egoísmo. Una tarde, mientras estaba sentada en el suelo del salón rodeada de cajas, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudó,
pensando que sería otro ataque de su antigua familia a través de un número nuevo. Pero por algún motivo, contestó: Roberta, soy Alejandro Vargas. Fui tu profesor en la universidad, no sé si me recuerdas. La voz, grave y tranquila, la transportó 20 años atrás. Alejandro había sido su mentor, el primero que vio en ella no solo talento, sino una voluntad de hierro. Claro que me acuerdo, profesor, respondió, su propia voz sonando extraña, oxidada por el desuso. Escucha, Roberta, sé que no es el mejor momento. Las noticias vuelan en nuestro pequeño mundo, pero no te llamo para darte el pésame. Te llamo porque tengo un problema y me han dicho que la única que puede solucionarlo está temporalmente libre. Roberta frunció el ceño. ¿Un problema? Un pequeño desastre, dijo él con un deje de humor. Estoy en el patronato de una fundación que construye centros comunitarios en barrios desfavorecidos. El arquitecto que teníamos nos ha dejado tirados. El proyecto está en Villaverde, el presupuesto es una miseria y el plazo es imposible. Nadie en su sano juicio lo aceptaría. Hizo una pausa. Por eso he pensado en ti. Siempre te gustaron los desafíos imposibles. Por primera vez en semanas, algo se encendió dentro de Roberta. Una chispa minúscula, casi imperceptible. No era un proyecto glamuroso. No saldría en las revistas de diseño. No le daría dinero ni prestigio. Pero era algo. Era un plano en blanco. Un problema que resolver. Envíame los detalles, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Esa noche, en lugar de repasar mentalmente la traición, desplegó los planos del centro comunitario sobre la mesa de su estudio. Era un desastre, tal como Alejandro había dicho. Un diseño pobre, materiales inadecuados, un espacio mal aprovechado. Y mientras sus ojos recorrían las líneas, su mente por primera vez se desconectó del dolor. La arquitecta despertó de su letargo. Empezó a hacer bocetos, a calcular estructuras, a imaginar soluciones. Trabajó toda la noche, impulsada por litros de café y una pasión que creía muerta. Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, miró el nuevo diseño que había esbozado. Era simple, funcional, lleno de luz. Un edificio diseñado para acoger, para sanar. Y se dio cuenta de que no solo estaba diseñando un centro para otros, se estaba diseñando un refugio para sí misma. Comenzó una nueva rutina. Se levantaba al alba, no para preparar el desayuno a una familia que ya no estaba, sino para ir a la obra en Villaverde. Se ponía botas de trabajo y un casco y pasaba horas discutiendo con los contratistas, supervisando cada ladrillo. La gente del barrio, al principio recelosa, empezó a acercarse. Le ofrecían café, le contaban sus historias, le explicaban lo que necesitaban de ese espacio. Y Roberta escuchaba. Por primera vez en años, escuchaba de verdad, sin la prisa del éxito. Las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Un proveedor que aceptó bajar sus precios. Un grupo de voluntarios del barrio que se ofreció a ayudar con la pintura. Un niño que le regaló un dibujo del edificio terminado. Cada pequeño logro era un bálsamo para su autoestima, hecha añicos. Estaba construyendo algo real, algo tangible, algo que importaba. Una tarde, al volver a casa, cubierta de polvo pero con una sensación de cansancio satisfactorio, encontró un sobre metido por debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro, una única hoja de papel doblada. Era un dibujo, un boceto torpe de una casa, con una figura de palitos saludando desde la ventana. Debajo, con la caligrafía inconfundible de su hijo, una sola palabra: perdón. Roberta se quedó mirando el papel, las manos temblando por primera vez en mucho tiempo. No era una solución, no era un final feliz, pero era una grieta en el muro de hielo, era una posibilidad. Dobló el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Subió las escaleras, entró en su estudio y volvió al trabajo.
La demolición había terminado. La reconstrucción de su vida y quizás, solo quizás, la de su familia acababa de empezar. Pasaron 2 años. El aire en Villaverde olía a pintura fresca y a esperanza. Donde antes había un solar abandonado, ahora se alzaba el centro comunitario El Renacer. Era una estructura de madera reciclada, hormigón visto y grandes ventanales que inundaban de luz cada rincón. No era ostentoso como la casa de Salamanca. Era inteligente, cálido y, sobre todo, útil. Era la obra de la que Roberta se sentía más orgullosa en toda su carrera. Estaba de pie en el pequeño escenario del patio central, frente a un centenar de vecinos, voluntarios y periodistas locales. Llevaba unos vaqueros, unas botas de trabajo y una sencilla camisa blanca. Su cabello, recogido en una coleta informal, dejaba ver unas pocas hebras de plata en las sienes que ya no se molestaba en ocultar. No quedaba rastro de la ejecutiva con armadura de diseñador. La mujer que hablaba ahora tenía la voz más serena, pero sus palabras pesaban más. Un edificio no son solo ladrillos y cemento, dijo, su mirada recorriendo los rostros sonrientes del público. Un edificio es un refugio, un lugar para aprender, para compartir, para sanar. Cuando empezamos este proyecto, muchos dijeron que era imposible, que el presupuesto era demasiado bajo, que el tiempo era demasiado corto. Hizo una pausa y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero aprendí que lo imposible es a menudo el punto de partida para las cosas que de verdad merecen la pena. Los aplausos resonaron, genuinos y cálidos. No eran los aplausos educados de las galas de sociedad a las que solía asistir. Eran un agradecimiento real. Mientras Intus bajaba del escenario, Alejandro Vargas la abrazó. Sabía que lo harías, Roberta. Has construido mucho más que un edificio aquí. Entre la multitud vio una figura alta y delgada que se mantenía en un segundo plano. Era Daniel. A sus 18 años ya no era un niño resentido, sino un joven que cargaba con el peso de una madurez prematura. Se acercó a ella con una timidez que no le había visto desde que era pequeño. Estuvo bien, mamá. El discurso, dijo sin poder mirarla directamente a los ojos. Gracias, hijo. Su voz fue suave. La palabra perdón, garabateada en aquel dibujo, había sido el inicio de un largo y tortuoso camino. No hubo una reconciliación dramática. Hubo meses de terapia, de conversaciones difíciles, de silencios incómodos y finalmente de pequeños pasos. Daniel venía a ayudar al centro comunitario 2 veces por semana. Era su forma de reconstruir el puente que él mismo había quemado. Las cajas con los libros de la biblioteca infantil acaban de llegar. Le informó él cambiando de tema. Necesitan ayuda para descargarlas. Vamos, entonces, respondió Roberta, poniéndole una mano en el hombro. El contacto fue breve, pero fue suficiente. Era un ladrillo más, colocado con cuidado en la nueva estructura de su relación. Más tarde, mientras compartía un refresco con una de las voluntarias del barrio, una mujer llamada Carmen vio pasar a una pareja que le resultaba vagamente familiar. Carmen siguió su mirada. «Ah, esos son los del antiguo bar de la esquina», comentó Carmen en voz baja. «Lo vendieron todo hace 1 año. Me enteré del chisme por mi prima, que vive en su mismo edificio. Parece que el marido se lió con la cuñada o algo así. Un desastre. Ella montó una floristería que se fue a pique y él, sin 1 euro, terminó vendiendo la galería de arte que tenía en el centro. Dicen que se culpan el uno al otro de todo. Ahora viven en un pisito alquilado en la costa, siempre discutiendo. Hay amores que solo funcionan con la cuenta bancaria llena, ¿sabes?» Roberta asintió sin decir nada. No sintió satisfacción ni rencor, solo una lejana e impersonal lástima. Eran fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. Su juicio no había sido la venganza de Roberta, sino la inevitable implosión de algo construido sobre la mentira.
Esa noche, Roberta llegó a su casa. La estructura de cristal y líneas puras ya no se sentía como una jaula, sino como un lienzo. Había redecorado, deshaciéndose de los muebles impersonales y caros. Ahora había estanterías llenas de libros, plantas que colgaban del techo y sobre la mesa del estudio los bocetos de su nuevo proyecto, una cooperativa de viviendas sostenibles para madres solteras. Estaba sola, pero la soledad ya no era un vacío, era un espacio, su espacio. Se sirvió una copa de vino y salió al jardín. La noche de Madrid era clara y silenciosa. Miró las estrellas, igual que le había enseñado a hacer a Daniel cuando era niño. Pensó en la mujer que había sido, aquella que creía que tenerlo todo era sinónimo de controlarlo todo. Qué equivocada estaba. La vida la había demolido, la había reducido a escombros, pero entre las ruinas había encontrado los únicos materiales que de verdad importaban. Porque a veces la vida no se trata de evitar que tu mundo se derrumbe. A veces se trata de tener el coraje de caminar entre los escombros, recoger las piezas que aún sirven y construir algo más pequeño, quizás, pero infinitamente más fuerte. Algo que, por primera vez, puedes llamar verdaderamente tuyo. Comenta desde qué país estás viendo este video y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.